Hola mis queridos amigos de mi negocio Mirage, mi nombre es O.CHBTV.HD. Hoy día 7 de octubre del 2013 estamos transmitiendo para internet y para los DVDs que estamos fabricando ya hace mucho tiempo, recopilando información interesante que les sirva para ustedes en su labor diaria corporativa en la empresa. Hoy día estamos transmitiendo esto para Twitter también, lo vamos a hacer, y para otras redes sociales, sin mencionar los aspectos corporativos en los cuales estoy inmerso. También quiero señalar que hoy día se me ha preparado un video muy interesante sobre innovación, qué tipo de innovador puedo ser yo, un video muy ilustrativo donde se menciona grandes hombres como Peter Drucker, en lo cual estaban ellos enfocados en crear un cliente. Peter Drucker decía, todo innovador debe tener o debe crear un cliente, y nosotros vamos a crear clientes. Ya la mercadotecnia ha segmentado a los clientes, pero nosotros también podemos hacerlos gracias a la tecnología y la innovación de la internet, que nos provee mucho conocimiento sobre ello respecto. Me acuerdo hace mucho tiempo nos enseñaban el sistema VALS, que es un sistema, lo que significa es segmentación de clientes, y hablaba sobre los integrados que se dedican a la familia. Los socioconscientes son aquellos que solamente den libros e información de radios, de noticias. Los émulos son las personas que les gustan las cosas de la moda. Los NEET son aquellos que usan solamente lo que necesitan sin importarles si es de la moda o sin importarles si es algo que debe cuidar su salud. Simplemente necesitan un jabón y compran un jabón, no le interesa la marca, no le interesa la garantía, no le interesa absolutamente nada. Ya en esos tiempos estaban ya segmentados los grupos y se dirigían los productos hacia estos grupos. Dentro de lo que ahora vamos a ver es planeamiento, lo que vamos a ver la parte del cliente. Nosotros como podemos ser innovadores dentro, in-house y fuera o dentro de la empresa, cómo podemos hacer mucho dinero gracias a la tecnología, gracias al internet, en los cuales estamos muy interesados en introducirnos y navegar. Por otra parte, quiero mencionar a nuestro amigo Medina, nuestro amigo Lala de la zona 1, que ya está, se está fabricando recién el video de referente a máquinas del tiempo. Increíble, pero ¿será posible viajar en el tiempo? ¿Será posible viajar hacia el futuro? ¿Será posible viajar hacia el pasado? ¿Es posible esto? Los norteamericanos con tecnología extraterrestre ya lo tienen, han regresado realmente de estos viajes. Todo esto lo vamos a ver en un documental que se está preparando de aproximadamente 1 hora, en lo cual nosotros estamos haciendo con mucho gusto. Sí sé por algunas informaciones que estos videos están siendo copiados y lo están pasando en algunas el hueco, pero bueno, pues, es información que está libre y disponible. Usted va a internet y encuentra información y simplemente lo esparce, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Pero la única misión es informar a todos ustedes de las cosas nuevas que están sucediendo, y si tienen algunas inquietudes lo hacemos con mucho cariño. Sin más preámbulos, se despide nuestro querido amigo y servidor O.CHBTV.HD. Hoy 7 de octubre del año 2013 estamos cerrando un ciclo. En la quincena de octubre cerramos un ciclo muy interesante. Vamos a ver qué sucede después. Se van a organizar nuevos proyectos, nuevas metas, y vamos a ver cómo organizamos todo. Ahora en estos momentos estamos esperando a la quincena de octubre, que es una fecha muy especial, porque es 5 más 1, 6, más 10, no, se divide 1, son 7, es un número muy interesante. Y eso de numerología, de Pitágoras, lo tendremos también que conversar, o también podemos hacer un video de esto en un momento muy oportuno. Bueno, sin más preámbulos, se despide otra vez su amigo O.CHB, y será hasta la próxima. Que les encante los videos que les estamos mostrando, porque son videos muy interesantes, y seguimos también con los videos de Miguel Ángel Cornejo. Muchas gracias. Hasta pronto. Innovation isn't what innovators do, it's what customers adopt.
Traditionally, what innovators do is provide the platform and customers get value from use. Now you have to design the platform so that you can get value from customers' use. How do you learn from your customers is every bit as important in this millennium as how do we give customers value was important in the last millennium. There really has never been a better time in the history of the world to be an individual entrepreneur or a small to medium-sized enterprise because the cost of exploring, the cost of innovating has declined, has plummeted, and continues to decline, and continues to plummet. Remember, Peter Drucker once said that the purpose of business is to create a customer. Now, admittedly, a small business isn't necessarily going to have millions and millions of customers. If it had millions and millions of customers, it wouldn't be, quote unquote, a small business. What these technologies allow you to do is segment and customize and identify the kind of customers and clients you want to have. And what the internet does is it allows you, if you wish to service those kinds of customers, not just locally, but globally. So the real question emerges is, what kind of an entrepreneur do you want to be? Because the technology allows you to customize cost effectively the kind of entrepreneur you want to be. All of these companies had a vision, but the vision changed. The vision evolved as they interacted with their customers, as they discovered how their customers and their clients actually used their products, actually used their services. And I think that's really key. I think companies like Microsoft and Google understand these things, that have used the web, that have used technology, not just to come up with bigger and better or clever ideas, but they've used the technology to observe their customers, observe their clients, observe their users in more innovative and more clever ways. So I think what these technologies have done is changed not just the cost of learning, but the bandwidth of learning, and not just learning, but acting upon that learning by coming up with a new prototype, a new model, a new simulation, a new experiment. What's happening is that there are now more choices. More people have more choices. The question becomes, how do we make it easier for customers and less expensive for customers and less risky for customers to take a chance, to explore a choice? How expensive is it to use Google? How time-consuming is it to use Google? The answer is not expensive at all. It's very fast. It's inexpensive to take a chance. When we look at our successful products, our successful services, what kind of customers have selected themselves to play with us, to deal with us? Do we like those people? Do we like those companies? Do those companies reflect the values that we are seeking to serve? Those are the kinds of issues that I think companies are going to continually deal with. Our style of innovation may lend itself to people who are over the age of 65 or 70 all over the world, or it may lend itself to children all over the world, or it may lend itself to people who are very, very, very risk averse, or it may lend itself to people who are very, very experimental and playful. The notion is that the cost of segmentation, the cost of identifying who we wish to serve as customers, I think is a big deal. I think that matters a lot. So we don't just need to think about innovation in products and services. We need to think about innovations in business models. And that's going to be a real challenge, and again, a real opportunity for the entrepreneurs and small to medium-sized businesses. 50 years ago, the question that everybody asked was, how do we get bigger? 20 years ago it was, how do we get better? Now the question is going to be, how do we align what we're good at and what we want to be good at with what our customers want and what our customers want us to be good at? And that's a different question, and it means that we hire, train, educate, and manage people and lead people differently.